Bienvenidos y bienvenidas todos. Antes de comenzar, un saludo y un abrazo cordial a todas las bellas damas que hoy celebran el Día de la Mujer Hondureña. Amén. Así que a todas las que están aquí principalmente y a las que nos ven a través de las distintas plataformas digitales, les deseamos un feliz Día de la Mujer Hondureña. Las bendecimos. Verdaderamente es un placer y un gusto poderles saludar. Sabemos que Dios les ha dado una tarea importantísima a las mujeres, amén. Pueden llevar vida en su vientre, eso es algo que ya los hombres no podemos hacer. El Señor les dio a ustedes ese regalo de poder tener dentro de ustedes vida. Y eso es algo que honramos y que hoy le pedimos al Señor que las bendiga, amén. Amén. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos venido estudiando la triple naturaleza y empezamos la semana pasada a estudiar lo que es el tacto del Espíritu, que es la adoración, y vimos varias cosas ahí respecto al tacto del Espíritu, y hoy vamos a empezar a estudiar la cuádruple corrupción de la adoración, la cuádruple corrupción que hay, que se produjo a través de la caída de Adán y Eva, cuando cayeron en el pecado. Todo eso corrompió toda nuestra triple naturaleza, y hemos visto que en cada uno de los me salí del rollo, en cada uno de los sentidos hay corrupciones, ¿verdad? Algunas tienen una cuádruple corrupción, una quíntuple corrupción. No me acuerdo cuál era, creo que la memoria era que tenía como 8, no me acuerdo cuántas tenía, pero hay algunas que tienen varias. Y en la adoración, en el sentido del tacto del Espíritu, hay una cuádruple corrupción. ¿Amén? Y antes de que se me olvide, recitemos 2 de Timoteo, capítulo 3. Versos 16 y 17, si no la pongo en el esquema se me va, ¿verdad que sí? Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A ver, yo le voy a pedir que haga algo. Toque al que tiene cerca. Así una tocadita. ¿Sí? ¿Qué usó para tocarlo? El tacto, ¿sí? El tacto es el que usamos para tocar lo que tenemos a nuestro alrededor, a las personas, a lo material, a lo físico. Pero ¿cómo hacemos para tocar a Dios? Con adoración. Si Dios nos dio un tacto, que es un sentido en el Espíritu, entonces es lógico pensar que el tacto no es para tocar cosas materiales, es para tocar a aquel al que lo creó. La única manera que nosotros tenemos de tocar a Dios es a través de la adoración, pero tiene que ser una adoración que ya está alineada a Dios. Cuando les decía que cuando el hombre pecó, entregó la adoración y la devoción a cosas que no son de Dios. Adoración y devoción, a veces hay gente, ¿conoce usted gente devota? No devotas, esos son los vaqueros. Devota. Hay gente que es devota no precisamente a Dios. Aquí no conozco mucho de cómo se mueven algunas iglesias, pero en Guate hay muchas personas que dicen soy devoto cargador. Y mire, para Semana Santa son unas colas, pero enormes, ya desde ahorita, desde que empieza el tiempo que se le llama de Cuaresma, desde ahí que empiezan a sacar, a poner a la venta los turnos para cargar, son unas filas enormes. Y por ejemplo, los turnos más caros, que son los turnos que le llaman de honor, los más caros, que son por ejemplo los que sacan la procesión de las iglesias y los que la entran o los que pasan frente a
frente a la catedral allá en Guatemala, en la zona 1. Esos turnos son los más caros. Estamos hablando de cuando yo tenía conocimiento hace años. Cada turno de honor costaba 1,500 quetzales. Estamos hablando de ¿qué? 5,000 empiras más o menos. Un turno. Y yo no sé si usted sabe, pero Guatemala tiene el récord Guinness de la procesión más larga, el anda más larga en todo el mundo. No sé cuánto mide, es enorme esa cosa. De verdad, es enorme. Solo imagínense cuánto hacen ahí, en un turno. Pero son devotos, hermano. Olvídese que le quiten un turno de esos. Pero es triste porque esa devoción que rinden no es a Dios. Porque como les decía, el sentido del tacto del espíritu está torcido. Y si esto fuera poco, a eso se suma el orgullo de revelación y el orgullo de satisfacción, que lo que hacen es que cuando alguien les dice, mira, pero es que eso que hacen no está bien, ¿qué hace el orgullo? Salta y empieza a defender aquellas las cosas a las cuales le hemos rendido la oración y la devoción que no son a Dios. Empiezan a defender aquellas cosas a las cuales nosotros le hemos rendido. Ahorita puse un ejemplo, pero puede ser, usted conoce gente que le es devota, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo. Y olvídese, decirle que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, vamos a hacer aquí ahorita no están todos los hombres, pero decir que, por ejemplo, que Messi es mejor jugador que Cristiano Ronaldo, para algunos es, ya ahí ya les tocamos el orgullo, y no, que mira, que todo. O al revés, o viceversa, la misma historia. ¿Por qué? Porque le han dado su devoción. Y aunque no lo quieran ver, le han dado su adoración a ese ídolo. Y entonces cuando se toca ese ídolo que hemos forjado en nuestro interior, el orgullo de revelación y el orgullo de satisfacción, lo que hacen es saltar para defenderlo. No, eso no es así. Vaya, vuelvo al ejemplo que di al principio. Cuando uno toca ese tema, por ejemplo, de las imágenes, lo que es, no, es que lo que pasa que, y empiezan a tratar de justificar. ¿Acaso vos no tenés fotos de tu familia? Esa es así rapidito. Yo te apuesto que cargas en tu cartera, le dicen a uno la foto de alguien que vos querés. Es lo mismo, no es lo mismo. Yo me voy a poner una candela a la foto de mi mamá, pues, ¿verdad? Pero es que lo que pasa que, como les digo, el orgullo de revelación y de redención comienzan a saltar. El ídolo más grande que todo ser humano tiene es el yo. Después vienen otros. Pero cada uno de nosotros ha hecho un altarcito a su yo. Y ahí nos tenemos. Si no fuese así, ya no estuviéramos aquí en la tierra. Y cuando nos damos cuenta de eso, de que nuestro yo usurpa el lugar de Dios, y cometemos ciertos actos. Voy a darles una lista. Estas no me los memoricé porque son bastantes. Mire todo lo que pasa, todo lo que sucede cuando nuestro yo ocupa el lugar de Dios. Actuamos por nosotros mismos. Actúa por sí mismo. Hace obras designadas por sí mismo. Somos seguros de nosotros mismos. Somos egocéntricos, somos interesados, somos ególatras, somos presuntuosos, somos autocompasivos, tenemos confianza en nosotros mismos, nos automotivamos, siempre nos excusamos, somos autónomos, somos
endurecidos, somos vanidosos, somos indulgentes con nosotros mismos, somos autoritarios, somos autocomplacientes, somos engreídos, somos engañadores, somos autodecididos, nos creemos justos, egoístas y somos tercos. Imagínense qué listita de atribuciones nos damos cuando nosotros comenzamos a usurpar el lugar de Dios, cuando nuestro yo comienza a usurpar el lugar de Dios. Y cuando tenemos reacciones adversas a los maltratos, mire, cuando alguno de ustedes lo han maltratado. A mí, a veces, de vez en cuando. Pero mire, cuando nos maltratan, por ejemplo, nuestra reacción, por ejemplo, nos dicen algo y nuestra reacción es comenzar a defendernos. ¿Sabe qué es lo que estamos dando a denotar ahí? Nuestro altarcito a nuestro yo. Porque ¿qué tocaron en nosotros? Nuestro idolito. El yoicito que está ahí, en el centro de nuestro corazón. Lo dieron su toquecito así y olvídese. Usted conoce personas que tienen no sé cómo le llaman, en Guatemala le llaman trinchante. Aquí son unos muebles donde ponen recuerditos. Las abuelitas tienen mucho de eso. Que tienen un mueble que por lo regular tiene vidrio pero tiene llave. Y ahí tienen recuerditos. Que hay de aquel que consiga locura, dice el himno de Guatemala, alguien pretenda tocar. Y olvídese, nadie lo puede tocar. El que lo toca es la ira de Dios sobre él. ¿Por qué? Porque es algo que atesoran. ¿Ok? Nuestro yo está en algo similar aquí adentro. Cuando nos lo tocan. Entonces, cuando alguien nos dice algo que nos ofende, y la reacción que tenemos, si empezamos a defendernos, toda la lista que le di, si nos empezamos a defender, si empezamos a ser autocompasivos, si nos comenzamos a excusar, si nos victimizamos, entonces ya nos dimos cuenta de que nuestro yo gobierna el espíritu. Por ahí nos podemos comenzar a dar cuenta. Rechazamos las críticas que pudieran destruir la imagen que nos hemos hecho de nosotros mismos. Cuando en realidad, mire, lo que deberíamos de hacer cuando viene una crítica a nuestra vida es orar. Orar. Porque cuando oramos y le pedimos al Señor, llevamos esa crítica al altar de Dios, se la presentamos a Dios con todo nuestro corazón, no como como una víctima, como le decía, Señor, ¿por qué me hicieron esto? No, sino como, mira, Señor, me dijeron esto, que yo hice esto, que yo cometí esto, que yo, etcétera, etcétera, cualquier cosa que haya pasado. Y dice, Señor, esto es cierto. Y si es cierto, entonces el Espíritu Santo nos va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a decir, mira, sí, en esto y en esto y en esto fallaste. Ahora, todo esto de demás que te metieron, eso ya no. Pero ¿qué hacemos nosotros? Cuando de repente nos critican, lo que hacemos es lo que le decía. Vamos delante de Dios, supuestamente, pero a pedirle al Señor, mira que como tan bueno yo y cómo me critican y solo me hacen malas caras. Los hermanos, peor que ahora, como tienen mascarilla, ni se les mira la cara, entonces ya no sé si están riéndose o si me están sacando la lengua, no sé. Entonces, nosotros deberíamos de ir a orar. ¿Para qué? Bien segurito. Entonces, por lo regular, cuando alguien nos critica algo que hicimos o que, por ejemplo, a veces dejamos de hacer, porque no es solo porque hicimos, a veces es porque dejamos de hacer. Si nos critican algo en nuestra vida, lo correcto es ir delante de Dios y decirle al Señor, mira, muéstrame en qué me equivoqué. Y si yo me equivoqué,
y el Espíritu Santo viene, entonces decirle, Señor, ayúdame a crucificar esa área de mi vida. Porque puede ser, como le digo, como santos perfectos no somos, de repente nos agarraron un momento delicado en nuestro temperamento y no respondimos de la manera más cristiana posible. Se nos salió el apellido, se me salió el Hernández, por ejemplo. Cuando se me sale el Hernández, yo espero que nadie me vea aquí, hermano, cuando sale el Hernández. Pero fíjese, cuando salen los Ramírez, allá, ¡ay, Dios santo! Entonces, el Padre envió el Espíritu Santo para ayudarnos con nuestras debilidades. ¿Y sabe cuáles son nuestras mayores debilidades en el hombre? Es la ignorancia de la palabra, ignorancia en la oración e ignorancia en la adoración verdadera. Se la repito. Las tres ignorancias, las tres debilidades más grandes que el hombre tiene es la ignorancia en la palabra de Dios. Como consecuencia de la ignorancia en la palabra de Dios, padecemos de ignorancia, ignorancia en la oración e ignorancia en la adoración. Cuando alguien tiene que orar, dirigir una oración, por ejemplo. Por ejemplo, tiene que orar media hora. Y a los 5 minutos ya no tiene que decir. Lo que está demostrando es ignorancia en la palabra. Como no lee. ¿Cuál es el secreto de la gente que ora bastante? Bueno, hay gente que ora bastante pero dice lo mismo. Y llenos de muletillas. Señor, te pido, Señor, que bendiga, Señor, a los hermanos, Señor, porque tú, Señor, eres Señor de señores. Y Señor, y Señor, y Señor, y Señor. Eso es una muletilla. Que si le quitamos la muletilla a la oración, la mitad tal vez, un tercio, no sé cuánto sea. Pero ya no, o sea, ya no abarcó el tiempo que tenía que orar, por ejemplo. Porque cuando comenzamos a orar, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo comienzo a orar y digo, Señor, yo antes de, por ejemplo, así como hoy que oramos temprano, yo venía escuchando a hermana Jackie que oró antes que yo, y yo tenía en mi mente, Señor, yo voy a orar por esto. De repente la hermana Jackie oró por lo que yo iba a orar y yo, Señor, entonces voy a orar por otra cosa. Y de repente la hermana Jackie oró por eso también. Y yo, dije yo, Señor, ya déjame, a ver cuánto, primero voy a ver cuánto tiempo me deja. Y la verdad que me dejó bien poquito. Pero cuando comenzamos a orar, empezamos a orar con un motivo y nuestra memoria comienza a recordar frases de la palabra de Dios que van relacionados al tema. Ahí nuestra oración es más efectiva, porque ya no oramos nuestras palabras, oramos la palabra de Él. ¿Qué hizo que la oración de Jesús en el desierto, cuando Satanás lo vino a tentar, qué hizo que esa oración fuese tan efectiva? ¿Manda? Que estaba en la palabra. Jesús no oró lo que a él se le ocurrió. Lo que le vino a la mente en ese ratito fue palabra. Mira, es que, y Satanás astuto, porque conoce la Biblia mejor que nosotros. Está escrito, le dijo después, a sus ángeles va a enviar para que tu pie no resbale. Lánzate. Mire, y aquí hay algo bien bonito. No es el tema, pero hay algo bien bonito. Cuando una palabra venga a usted, aunque sea de la Biblia, que parezca verdad, pero si viene de Satanás, no es cierto. Es una media verdad. Satanás usó palabra, pero la manipuló.
¿Cuántas veces nosotros usamos palabra? Bueno, digamos nosotros. ¿Cuántas veces conocemos gente que usa palabra, pero la manipula? La manipula a su conveniencia, exacto. Vaya, por ejemplo, una vez, yo creo que ya le conté, pero fuimos una vez a un albergue, en esta época de frío, que en Guatemala hace frío, y en un albergue que habilitan la municipalidad de Guatemala, albergues para que los indigentes no pasen ese tiempo más frío en la calle, sino que puedan tener un lugar bajo techo donde pudieran dormir. Y nos invitaron a tener un momento ahí de adoración, de llevarles mensajes, de llevarles palabra. Y lo tuvimos. Y al final compartimos con ellos. Y se acerca uno, desde que me habló, yo dije, este anda bien entonado. Ya andaba, él ya andaba. Y era alguien que andaba caído. Agarra mi Biblia, me saca Proverbios, no me acuerdo Proverbios qué, pero me dice, mire lo que dice aquí. ¿Qué me dice a eso? Y dice, ese proverbio decía, al que está triste, dale vino para que se alegre. Y yo así como que, ¡achá! Parecía verdad. O sea, ahí estaba. Parecía verdad. Pero rapidito a mí vino, por eso le digo, vino a mí, Satanás no puede decir verdades, porque él es padre de mentira. No puede decir verdad. Entonces rapidito vino a mí una enseñanza que nos dio alguien una vez, que estaba liberando a alguien, y de tanto que el espíritu inmundo se resistía, y le dijo al final, ya como último recurso para no salir de ahí, le dijo, es que no es tuyo, es mío porque no es bautizado. Parecía verdad. Y entonces él se quedó así. Y dice que vino el Espíritu Santo en auxilio y le dijo, no es tuyo, es de Dios, porque no lo creaste tú, lo creó Él. Y ahí, liberación. Y después de una vez a bautizarlo. Ay, que no había que dar por dónde, ¿verdad? Cuando a mí me dijeron eso, me dijeron, pero es que aquí dice, al que está triste, dale vino. Y entonces yo le pregunté, rápido, y por eso le digo, el Espíritu es bueno. Yo le pregunté, ¿lo que tú tomaste fue vino? Y me dijo, no. Y entonces le traje el versículo, y la palabra dice, no os embriaguéis con vino. O sea, la palabra dice, está triste, dale, es una copita, ¿va? Como aquel que le gusta comer carnita asada, es bueno. Y no sale nada, hermano. Mira, a veces Dios quiere que nos callemos. Eso es cierto. A veces tenemos que, porque a veces también son teque. Amén, Señor, gracias. Y el Señor así como que, ¿y a qué hora me vas a dejar hablar a mí? Pero cuando de verdad, o sea, 5 minutitos y ya no hay nada que decir, entonces es que nuestras debilidades. Primera es ignorancia de la palabra. Podemos adorar. Cuando nosotros, mire, la adoración no depende de que si hay piano o no hay piano, si hay banda o no hay banda, si hay música de YouTube o no hay música de YouTube, no importa. Cuando nosotros nuestra necesidad de que haya un ambiente no debe depender. Por eso le digo, haya o no haya guitarra, haya o no haya piano, haya o no haya banda, nosotros tenemos que adorar.
porque ese es el propósito de Dios para nosotros. El Espíritu de Dios dice que nos da suaves impulsos para que podamos adorar. Es como que nos empujara ahí. Como yo le decía la vez pasada, cuando estamos aquí y comienza la oración y uno empieza a meterse, pero ¿sabe qué? Hay gente que no los percibe. ¿Por qué no los percibe? Porque su tacto está corrupto. Si nuestro tacto es para tocar a Dios, nuestro tacto espiritual es para tocar a Dios, y el Espíritu Santo nos empieza ahí a impulsar, pero no lo sentimos, es porque nuestro tacto en algún lugar tiene corrupción. Y hoy no nos va a dar tiempo, de verdad, porque esta parte introductoria a la cuádruple corrupción es bastante extensa, pero nos sienta una base a ver la cuádruple corrupción. No nos va a dar tiempo de verla, pero nuestro espíritu debe estar contaminado nuestro tacto en el espíritu debe estar contaminado. Juan 4:24, vamos a ir a la palabra del Señor. Ese creo que lo conocemos bastante. Juan capítulo 4, verso 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, aquí hay varios detalles que podemos notar. Primero, la primera vez que dice ahí espíritu, en ese verso, usted se puede dar cuenta de que está en mayúscula. Entonces, ahí se refiere a que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y después dice, y los que le adoran en espíritu, en minúscula, ahí se refiere al espíritu humano. En espíritu y verdad es necesario que adoren. Ahora, esta adoración verdadera tiene dos elementos: Espíritu de Dios y palabra de Dios. Esas dos cosas tienen que unirse a nuestro espíritu humano. Le repito, la adoración verdadera que aparece acá, que es la que Dios busca, dice que Dios está buscando adoradores. ¿Por qué busca adoradores? Porque adoradores no hay muchos. En espíritu y en verdad no hay muchos. Adoración tiene. Sí, tiene millares de ángeles que lo único que están haciendo ahorita es dándole adoración. Entonces Dios de adoración no escasea, hermano. Algunos pueden pensar, algunos dicen que el Señor está buscando adoradores porque no tiene quien le adoren. Mentiras, y le sobra adoración. Le sobra. Pero adoradores en espíritu y en verdad. Ahora, esa adoración en verdad lo que tiene es revelación de la palabra. Le decía, tiene Espíritu de Dios y palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a guiar en una verdadera adoración. Y abrir nuestra boca, decíamos la semana pasada, que la adoración lo que tiene que provocar es que nuestra boca se abra. Si nuestro tacto en el Espíritu comienza a ser vivificado, lo que va a actuar es que en nuestra boca va a comenzar a decirle al Señor: Señor, tú eres santo, tú eres digno, tú eres maravilloso, eres excelso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué va a depender? De que dejemos de tener ignorancia en la palabra. La palabra es la que nos va a vivificar. ¿Qué es lo que Jesús dijo de sus discípulos? Estos están limpios por la palabra que les he dado. ¿Qué nos va a limpiar a nosotros? ¿Qué nos está limpiando? La palabra, Cristo. Jesús dijo, estos, hablando de sus discípulos: Señor, estos que me diste fueron limpios por la palabra. Tener comunión con la palabra nos va a dejar limpios. Tener comunión con la palabra va a hacer que nuestros labios se abran. A veces nos cuesta y tenemos que recibir
liberación en nuestro ser, en nuestro ser interior, para que podamos adorarle, para que podamos bendecirle. Porque la verdadera adoración riega el suelo de la mente en nuestro espíritu y la hace fértil para la semilla de la palabra. Es por eso es que es tan importante, hermano, el tiempo de adoración. ¿Sabe qué pasa en el tiempo de adoración? Que el Espíritu Santo dice que desciende como dos tipos de lluvia: lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Para qué sirve la lluvia temprana? Para preparar la tierra. Cuando un agricultor va a sembrar, ellos saben más o menos cómo están las estaciones del año. Por ahí por abril, mayo, comienzan a arar la tierra. Porque las primeras en nuestras áreas, por ejemplo, yo creo que desde sur de México y en gran parte de Centroamérica, el invierno comienza por ahí por mayo. Entonces por ahí por abril comienzan a arar la tierra. Y a finales de abril, principios de mayo, comienzan a sembrar la tierra. ¿Esperando qué? La lluvia temprana. ¿Qué va a hacer la lluvia temprana? Hacer germinar la semilla. En África, a mí me gusta, mire, hay lugares a los que yo quiero ir. Mire, ya se rió mi esposa. Hay lugares a los que yo anhelo ir. 3 lugares a los que yo anhelo ir. Bueno, son 4. Fíjese que más que Israel, yo quisiera ir a Israel. Pero digo yo, bueno, de todos modos, primeramente Dios, voy a estar en la Israel espiritual, entonces no me llama tanto la atención ir a Israel. Pero primer lugar al que quiero ir, a cualquier país donde pueda haber una aurora boreal. Yo anhelo ver eso en vivo. Así debe ser espectacular. Número 2, Egipto. Me gustaría ver las pirámides. Número 3, el Polo Norte. Me encantaría ir a esas regiones tan inhóspitas de hielo, de frío, me encantaría. Y número 4, el África. Yo quisiera ir al África, hermano. Escuchar los leones, pero así como, ay, Dios mío, mire, solo me lo imagino y de verdad. En Picacho. El pobre león ya no ruge nada. Pero fíjese que como no he podido ir, me gusta mucho ver documentales. Y cuando se acercan los monzones, le llaman, que es la época de lluvias fuertes en el África. Es increíble, aquella aridez de desierto, primera lluvia y germina. Cualquiera que ve esa tierra en esa época de sequedad, piensa que ahí no puede haber vida. Pero cae la primera lluvia y los animales lo saben. Empiezan a emigrar, a buscar, porque saben, sus instintos les dicen que ya va a llover y que de ahí viene el alimento. Comienzan a emigrar grandes distancias y llueve, y solo llueve y germinan. Pues el Espíritu Santo, eso es lo que hace en nosotros. Puede haber mucha aridez, puede haber sequedad, pero si la semilla está puesta ahí, el Espíritu Santo viene como lluvia temprana y le hace germinar. ¿Y en qué momento viene la lluvia temprana del Espíritu Santo? En el tiempo de la adoración. Es por eso que nosotros le decimos, hermano, venga la adoración, venga la adoración, venga la adoración. ¿Por qué? Porque ese tiempo de adoración es tan importante para que nuestra tierra esté preparada, para que la palabra sea sembrada. Amén. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que debemos de limpiar nuestra carne y nuestro espíritu. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1.
dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos, dice, de toda inmundicia, de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Entonces tenemos que limpiarnos no solo en carne, sino en el espíritu. Toda la listita esa que le leí hace ratito, todas esas cosas nos tenemos que limpiar. Todo eso lo que está haciendo es que nuestro tacto en el espíritu no pueda comunicarse, no pueda cumplir la función que Dios le dejó. Imagínense, hermano, hay un, no sé cómo se llama, ahorita me recordé, hay un personaje, un motivador muy famoso que nació sin piernas y sin brazos, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Él. Ese que dijo Elenita. Ese Nick algo. Pulisic, oí yo que diciendo, pero ese es un jugador de fútbol, ese no. Él nació sin piernas, sin brazos. Pero él puede dar afecto en su corazón. Pero hay mucha gente que puede estar muy completito físicamente, pero su tacto espiritual no lo tiene. Sin piernas, sin brazos. ¿Cómo hace un niño? Bueno, imagínese él de niño, ¿cómo hacía para darle afecto a su papá, a su mamá? ¿Cómo hacía? Si la única forma en la que nosotros tenemos para dar afecto es cuando por eso es que están tan ligados la triple naturaleza. El que no recibe tacto de su papá, de su mamá, ¿cómo va a dar afecto después? Como le decía, eso es un testimonio de alguien que de una iglesia, decía que su esposa le preguntaba: ¿me amás? Pero si te doy de comer, hombre. Decime que me amás. ¿Y cómo te voy a amar si estoy aquí vivo con vos? No pueden dar afecto. ¿Por qué? Porque no recibieron afecto. Eso atrofió el afecto en su alma y en su espíritu. Si no somos capaces de darle afecto a una persona que miramos. ¿Conoce usted personas que no pueden dar afecto? Que les cuesta, que son duros, amargos como el limón. Imagínense cuánto les costará darle afecto a un Dios que no ven. Es difícil, no es fácil. Necesitamos ser vivificados en nuestro espíritu. A veces el orgullo, que le decía que rápido salta a defendernos, puede generar una quietud y una reserva que se malinterpreta como reverencia. ¿Ha visto usted personas que está la adoración, la alabanza, y que están a veces hasta así? Puede ser que sea adoración, puede ser que sea reverencia, pero muchas veces es que su espíritu no puede adorar, les cuesta. O como me pasaba a mí, cuando yo comencé en estos caminos, yo ya comenzaba a querer adorar a Dios y yo comenzaba a aplaudir y no tiene idea de cómo me picaban mis manos, pero es algo que yo no he sentido nunca más. Me pican las manos, me picaban, ahora ya no. Algo en mi espíritu se manifestaba en mis manos. Yo necesitaba ser libre. No se diga levantar las manos, eso no podía. Pero yo comenzaba a aplaudir y tenía que detenerme porque era tanto el nivel que a veces hasta me ardía. Yo me comenzaba a rascar y me dejaba mis manos rojas. ¿Por qué?
porque mi tacto me hacía, yo no entendía. Hasta ahora voy a entender. Imagínense, le estoy hablando de una historia de hace 25 años. Hasta ahora vengo a entender que mi tacto espiritual estaba atrofiado. Estaba tan contaminado que yo no podía darle afecto al Señor ni siquiera con mis palmas. Cosa que yo no entendía. Yo decía, pero si yo veo, o sea, nos piden que le aplaudamos a alguien por algo que hizo y le aplaudo re bien, decía yo. No hay problema. Yo le aplaudo. Pero yo quiero aplaudirle a Dios. Y me empezaba una picazón, pero es que era tan tremenda, hermano. Y ni cuenta me di cuando el Señor me liberó. No me di cuenta, pero sí sé que me liberó. Sé que me quitó todas esas cosas. Me mantenía quieto. Dios ama las demostraciones de alabanza. Dios ama que le demostremos si Él es un Dios demostrativo. Apocalipsis 1:10. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Y después vamos a leer el 15. Mire, tan demostrativo es Dios que en Apocalipsis lo va a decir. Dice, yo fui en el, ¿qué dice? En el Espíritu. O sea, si Juanito no hubiese estado vivificado, no hubiera podido ir. Pero dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Cómo qué? Como de trompeta. No una voz como de silbido, de susurro. Si hay quietud de Dios, no digo que no, si la hay. Pero en la adoración, en la alabanza, debemos ser demostrativos. Verso 15 dice, ahí mismo, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Así es el Señor. Y miren Éxodo 19:16, lo podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no hay problema. Éxodo capítulo 19, verso 16 dice, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. ¿Qué pasó cuando dice que Dios descendió ahí al monte? ¿Qué pasó? Hubo truenos, hubo relámpagos, hubo nubes, tembló todo aquel lugar. ¿Qué espera Dios que pasa cuando Él se manifiesta aquí? Que haya. Pero más que el lugar, que la tierra tiemble. Que tiemble esta tierra. No tanto la tierra física, que puede temblar. Pero hoy en día lo que Dios quiere es que nuestra tierra tiemble. Que nuestra tierra, mire, que se emocione. Que exaltemos, que levantemos, que gritemos por Dios. Si gritamos por un partido de fútbol, hermano. Ya por eso a mí no me da pena, porque si grito por Dios, también grito por un partido de fútbol. Si no, pregúntenle a los que me vieron en el partido de Holanda-Argentina, santo. Pero cuando ya iban ganando y después empate otra vez, santo Dios. Pero cada gol, y peor que estábamos en un montón, ahí estuvo alegre ese partido, la verdad. Pero si así grito por un partido de fútbol, hermano, cuando estoy delante de la presencia de Dios, debe ser mucho más fuerte. Dios espera que nosotros seamos demostrativos como Él es. Cuando nuestro sentido de la adoración, me salté una, segunda de Samuel 6:14. Mire cómo era el nivel de demostraciones de David. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 14. Y David saltaba, dice, con toda su fuerza delante de Jehová. Y tenía vestido David un efod de lino. ¿Cómo dice que saltaba? Con toda su fuerza.
Y aquí dice saltando y como que le echaron super glue a esta onda y no hay. Y viene ya mi amado. Y volveremos, como dice la palabra, saltando. O sea que el que no salta delante del Señor no va a regresar. Perdóneme que se lo diga así tan cruel. Pero saltando, cantando, danzando, dice que vamos a regresar a la nueva ciudad. Yo no le digo no va a ser salvo. Lo que le digo es, no va a estar en la nueva ciudad. Porque el que va a estar en la nueva ciudad, ¿cómo va a entrar? Saltando. Ay, imagínese, hermano, está viendo que está la nueva ciudad ay, Dios mío. Yo me recuerdo de pequeños, cada año, mis papás por lo menos una vez al año nos llevaban a Esquipulas, allá en Guate. Y por lo regular íbamos de noche. Ya no sé qué les agarraba, yo creo que querían que nos durmiéramos para que no estuvieran. Y ya llegamos. No sé por qué, pero nos íbamos de noche. Pero yo tengo muy marcado en mi cabeza cuando nos despertaban que ya íbamos a llegar y mirábamos ese pueblito y alumbrado y ya llegamos ya llegaba. Y como en la camioneta era una excursión que sacaba mi tío, eso era solo familia, hermano. Solo familia, viera, alegre, llena la camioneta. Pero nosotros de verdad que éramos bastos para viajar, un montón, y solo familia, la camioneta llena. Y todos los que éramos en ese tiempo niños pegábamos una de gritos porque ya habíamos llegado. Ahora imagínense, hermano, ver la nueva ciudad y decir, llegué. Yo no creo que eso se pueda comparar con ir a Esquipulas. Imagínense los gritos de alegría que tenemos que dar. Pero si no los podemos dar aquí, son mentiras que los vamos a dar allá. Por eso yo les decía el viernes a los chicos de alabanza, miren, los primeros que nos tenemos que meter en la adoración somos nosotros. Si no, no estamos haciendo nada. Y les decía yo, les daba el ejemplo de una chica de allá de Guatemala. No voy a decir el nombre porque qué clavo. Pero miren, no es la que mejor canta, de verdad, créanme que no. Yo que los escucho aquí y los he escuchado por años, sé que no es la que mejor canta. Unos gallos tremendos que se le salen a veces y uno dice, ay Dios mío. Pero ¿sabe qué me gusta de esa patoja, cipota, como dicen acá? Como danza cuando está en el altar, danza ahí abajo, danza ahí atrás cuando no está. La misma actitud, no cambia. Es lo mismo. Eso tenemos que proyectar. Por eso los de adoración, los de alabanza, no podemos libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Y uno quieto. No se puede, hermano. He vencido al enemigo y aquí no se puede. Atados. No se puede. ¿Por qué? Porque deberíamos de ser, por lo menos aquí sí estoy hablando muy a los que están más cerca de mí. Deberíamos ser los que más tengamos libre o más vivificado, más liberado el sentido de la adoración, el tacto. Si nosotros no podemos tocar al Señor, hermano, si los de alabanza no tenemos nuestro tacto en el espíritu libre para tocar al Señor, ¿qué vamos a ministrar? Atadura. Por eso es que tenemos que ser libres para danzar, libres para saltar, libres. Por eso decía, a la gente a veces no entendía a Juan Carlos Alvarado cuando grabó y decía el disco de Hoy Más Que Ayer, y empieza, ¿cuántos trajeron en sus manos? Dice, ahí alguien decía por ahí, y ni modo que se las quitaron para ir.
Pero no estaba hablando del cuerpo, estaba hablando del tacto en el espíritu. Porque podemos estar ahí de cuerpo, presente, pero nuestro espíritu, nuestra alma no estar ahí. Necesitamos ser liberados. Necesitamos ser demostrativos como Él lo es, como lo fue David. Y aquí no usamos el de cuando David, mire, ese David sí, ya me llevé el tiempo y no he llegado al final. Pero David dice que cuando regresaron el arca a la ciudad de David, dice que daban, creo que eran 10 pasos o 5, no recuerdo, pero daban X cantidad de pasos, holocausto. Mataban un buey y holocausto. Y daban otra X cantidad de pasos y holocausto. Y cuando el arca llegó a la ciudad, era tal el gozo de David que paró desnudo delante de la presencia de Dios. Como le dije aquí, no nos vamos a desnudar, por lo menos no físicamente, pero espiritualmente nosotros deberíamos de ser lo mismo, igual delante de Dios, porque si no, está lo contrario. Cuando está lo contrario, está el ejemplo ¿se recuerda de los hijos de Aarón? Que que dieron fuego extraño delante de Dios. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque adoraron de la manera incorrecta. Mi esposa me preguntaba hoy, ¿qué pasa cuando no adoro en espíritu y en verdad? Y yo creo que ya le he comentado. Nuestra adoración es viva, no es algo muerto. Cuando nosotros levantamos palabra, levantamos un cántico, o lo recibe Dios, o no es que se quede flotando por ahí, no. O alimentamos la cubierta de tinieblas robadas que se ciernen sobre nosotros. Es por eso es tan importante, porque si nosotros no logramos liberarnos y comenzamos a cantar por cantar, por ahí hay una canción muy viejita que dice: no, ya no quiero cantar por cantar, porque hay mucha gente que canta los cantos. Y aquí a veces me dan ganas de ya no poner las letras, hermano, en las pantallas, porque yo me he dado cuenta, hermano, casi no metemos canciones nuevas, vamos metiendo una que otra, pero hay un montón de gente que si no está la letra, no canta. Por años hemos cantado los mismos cantos y todavía no se lo saben. Qué pecado también. Esa es una queja de yo como adorador. Pero si no podemos cantar, hermano, si no tenemos esa libertad de cantar, uy, qué difícil, qué difícil. Cuando nuestro sentido de la adoración está corrupto, nos oponemos a la verdadera adoración. No puede ser que esa saltadera sea de Dios, podría decir alguien que no tiene su sentido de la adoración vivificado. No puede ser que esos gritos que pegan sea adoración. Si Dios no necesita que le griten, ¿acaso Dios es sordo, pues? No es sordo. Pero si Él dice que Sofonías, búscame por favor Sofonías capítulo 3 verso 16, si no estoy mal. Sofonías capítulo 3 verso 16, hasta lo hemos cantado. Dice que con nosotros danza el Señor. Él danza en medio de nosotros. ¿Manda? Él se goza. Sofonías capítulo 3 verso 16. Dice 17. Ahí está. Jehová en medio de ti, poderoso. ¿Cómo dice que está en medio de nosotros? De manera poderosa. O sea, no está en medio de ti pasivo. No está en medio de ti quietecito.
Shh, quieto, porque está el Señor. No, hombre, si Él está poderoso, Él está para salvar, se gozará sobre ti, dice, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Ese regocijar, la palabra que está ahí, significa danzará contigo. Y por eso Paul Wilbur tiene aquella canción, conmigo, ¿qué? Danza. Eso no se lo inventó, si está en la palabra. El que ama mi alma, ¿conmigo qué? Danza. Y no danza solo romántico, también danza romántico. Por eso tenemos un momento de canciones románticas, de cachetío. Así hacemos el listado. Y las de cachetío, ¿cuáles? Las románticas, ¿cuáles? Pero está también el momento, o sea, el Señor no danza solamente quietud. No, el Señor danza de júbilo, de gozo. Si su alabanza dice que es como sonido de muchas aguas. Y el sonido de muchas aguas, la única manera de comparar lo que tengo es cuando alguien ha ido a una catarata. No se escucha nada más que el agua. ¿Vas a venir a comer? ¿Qué? Y yo metido en la catarata, hermano. Y solo entendía cuando me hacían así. Decía yo, a comer. Solo iba a traer mi pedazo de gallina con tortillas. Ya me dio hambre, hermano. Iba a buscar mi piedra, ni me salía del río. Me sentaba en una piedra, ahí en el agua, y a través a la catarata. Pero no escuchaba nada. ¿Por qué? Porque había un sonido de muchas aguas. Un sonido de muchas aguas. Cuando nosotros nos invitaron una vez a un retiro ya del mensaje, yo creo que ya le comenté, y a unas personas, que por cierto el hermano falleció el año pasado, un hermano mayor, ya grande, y estábamos aquí, la batería no estaba encerrada como está esa. Aquí la tuvimos que encerrar porque muchos no estaba encerrada. Y el hermano se sentó, póngale que aquí estaba la batería, y ahí se sentó él. Y estábamos probando sonido antes de que comenzara todo. Y él se sentó ahí tan tranquilo y comenzó a hacer así mientras nosotros probábamos sonido. Terminamos y yo me acerqué con la guardia arriba, porque yo ya sé como las cosas que me dicen. Está muy alto el sonido. Bájale, hombre. Lastima. Yo me acerqué y le digo, hermano, Jack se llama él. Hermano Jack, no está muy alto el sonido. No, me dijo. Cuando me dijo, no me dijo. Sí, imagínate, me dijo. La alabanza allá arriba en el cielo es como sonido, estruendo de muchas aguas. Y ustedes no están haciendo ni el sonido de un chorrito de la pila, güey. Y me dijo, el que no se acostumbra aquí en la tierra a escuchar el sonido de la alabanza así de fuerte, nada va a tener que ir a hacer allá arriba. Dije, libertad. Me dieron cuerda, hermano. Necesitamos esa libertad. Tal fue la transformación de Pablo. Mire, Pablo se oponía, era un ejemplo de que se oponía a la verdadera oración. Para él todo era los rituales que él había conocido hasta ese momento. Y se levanta una iglesia, se comenzó a levantar una iglesia que adoraba a un Dios al que él no conocía, es verdad. Y entonces él comenzó a perseguir a esa iglesia, usted lo sabe, como Saulo de Tarso, hasta que de repente, ¡pau!, el Señor se le atravesó, se convirtió a él. Y fue tanto el grado de liberación de Pablo que en Hechos capítulo 16, versos 23 al 25, podemos verlo. Nosotros no sé si seríamos capaces de adorar así. Hechos 16, 23 dice: y después que los hubieran herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel,
mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual recibió este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. O sea, no estaban ahí nomasito, estaban en el calabozo hasta lo más profundo. Y les apretó los pies con el cepo. Verso 25. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. O sea que ellos no estaban, tu fidelidad es grande. Shh.